Mecanismos de resistencia bacteriana a los antibióticos. La resistencia bacteriana puede definirse como la capacidad de un microorganismo para crecer en presencia de un antimicrobiano a dosis terapéutica. ¿Cuáles son las causas de la resistencia a los antibióticos? Bueno, como dice acá en esta diapositiva, una de las causas puede ser el exceso de prescripción de antibióticos. ¿Mm? Muchas veces no es necesario administrar antibióticos en algunos cuadros clínicos, por ejemplo, en las faringitis, que en su mayoría son de origen viral. Muchas veces se prescriben antibióticos. Otro punto es que los pacientes no terminan su tratamiento. ¿Ah? No terminan el tratamiento que se le que se le que ha sido, ¿no es cierto?, prescrito por el médico. Otro punto es el uso excesivo de antibióticos en los animales, en la cría de del ganado y del pescado. Existe un uso indiscriminado de estos agentes, de estos antibióticos en la alimentación de animales y procesos agrícolas masivos. Y eso es un factor muy importante en la diseminación eh, de la resistencia bacteriana, que causa serias consecuencias a la salud pública. A pesar de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, miles de toneladas de antibióticos son usados anualmente en la industria agrícola de Estados Unidos. Múltiples estudios han demostrado que la exposición de los seres humanos a estos animales, cuya alimentación incorpora suplementos antibióticos, puede por contacto directo transferir sus microorganismos resistentes al ser humano y posteriormente, mediante transferencia horizontal, traspasan sus genes a la microbiota normal, la que a su vez entrega esta información a bacterias patógenas que ulteriormente infectan al hombre. Otro punto es el control inadecuado de las infecciones en los hospitales y clínicas, la falta de higiene y saneamiento deficiente y la falta de desarrollos de nuevos antibióticos. Bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que para prevenir y controlar la propagación de la resistencia a los antibióticos, la población general puede tomar antibióticos únicamente cuando los prescribe un profesional sanitario, en este caso un médico. No demandar antibióticos si estos profesionales de la salud dicen que no son necesarios. Y seguir las instrucciones con respecto al uso de los antibióticos. No utilizar los antibióticos que hayan sobrado a otro. Y muy importante, prevenir las infecciones lavándose las manos, preparando los alimentos en condiciones higiénicas, evitando el contacto íntimo con enfermos, velando por la seguridad de las relaciones sexuales y manteniendo las vacunaciones al día. Aquí tenemos cómo los animales, ¿no es cierto?, reciben antibióticos y estos van a causar resistencia en sus bacterias y estas van a ser traspasadas al ser humano. ¿Cuáles son las bacterias actualmente más importantes, que son muy resistentes a los antibióticos? Llamamos bacterias resistentes emergentes. Tenemos dentro de las cocáceas gram positivas a los Staphylococcus aureus meticilina resistente. Staphylococcus aureus resistente a la vancomicina. Streptococcus pneumoniae resistente a penicilina. Y Enterococcus resistente a vancomicina. Son las especies bacterianas
que están causando muchos problemas, digámoslo así, principalmente a nivel intrahospitalario. Ahora, dentro de los bacilos negativos tenemos las enterobacterias productoras de BLE, es decir, de beta-lactamasas de espectro extendido, que lo vamos a ver más adelante. Enterobacterias productoras de otra beta-lactamasa, que es la AMPC, y Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii pan resistente. ¿Qué significa que sean pan resistentes? Que son resistentes a todos los antibióticos actuales que están en el comercio. Y estas cepas se encuentran principalmente a nivel hospitalario. Tipos de resistencia. La resistencia puede ser de dos tipos. Una resistencia natural, en la cual una especie bacteriana en particular es refractaria a la actividad del antibacteriano, o sea, va a ser siempre resistente al antibiótico o al antibacteriano, digámoslo así. Y lo otro es una resistencia adquirida, en las cuales cepas bacterianas susceptibles adquieren un determinado mecanismo de resistencia. Aquí tenemos resistencia bacteriana, hay una intrínseca, otra adquirida. Esta adquirida se debe a cambios genéticos que van a ser por mutaciones cromosomales o por la adquisición de genes extracromosomales que tienen genes de resistencia a los antibacterianos, en este caso a los antibióticos. Con respecto a la resistencia innata o natural, esta puede ser porque la bacteria no tiene la molécula o la reacción enzimática que es el blanco del antibiótico. Otro puede ser que el antibiótico no puede ingresar al interior de la bacteria, lo que ocurre con las bacterias gram negativas, en las cuales muchos antibióticos no pueden atravesar la membrana externa. Aquí tenemos algunos ejemplos en el cuadro 4, ejemplos de bacterias que presentan resistencia innata a los antibióticos. En esta tabla 2 tenemos lo mismo. Y acá tenemos finalmente la Listeria monocitógene, que es un bacilo gram positivo, presenta una resistencia natural a las cefalosporinas, fosfomicinas y quinolonas. Con respecto a la resistencia adquirida, esta puede ser por un proceso de mutación, una mutación cromosomal, o bien por transferencias de genes de resistencia. En el laboratorio se detecta la resistencia de la bacteria a un antibiótico por el aumento de la concentración inhibitoria mínima, o dicho de otra manera también la concentración mínima inhibitoria. Este valor de la concentración inhibitoria mínima puede aumentar entre 3 a 100 veces. Generalmente, cuando la resistencia se adquiere por mutación, esta concentración mínima inhibitoria aumenta de 3 a 5 veces. Y cuando la resistencia se adquiere por transferencia horizontal de genes, esta concentración aumenta mucho más, aumenta entre 50, 100 veces, incluso hasta 1000 veces. Las bacterias generalmente por el proceso de mutación solamente se hacen resistentes a un antibiótico, generalmente a un antibiótico, mientras que por el proceso de transferencia de genes pueden adquirir resistencia a múltiples antibióticos. Aquí tenemos el aumento de la concentración inhibitoria mínima en el tiempo en algunas bacterias con respecto a los antibióticos. Cuando se descubrió la penicilina G, los Streptococcus pneumoniae, también denominados neumococos, eran muy sensibles a la penicilina. La concentración mínima inhibitoria era bajísima, ustedes pueden ver ahí. Pero ya el año 93 esto iba aumentando. Y hoy día hay muchas cepas que son resistentes a la penicilina G. Igual cosa ocurre, por ejemplo, con la ampicilina. La ampicilina,
Cuando se descubrió, tenía excelente acción sobre el gonococo, que es la Neisseria gonorrhoeae. ¿Mm? Los valores de la concentración mínima inhibitoria eran bajísimos. Hoy día son altísimos, más de 128. Es decir, hoy día las cepas de gonococo son resistentes a la ampicilina, y eso se debe a que estas cepas producen beta-lactamasa. Cotrimoxazol, también llamada sulfamethoxazol trimethoprim, cuando se descubrió tenía buena acción sobre la salmonela. Hoy día estas cepas son resistentes. Ustedes pueden ver ya al año 93, ya son más de 128, esto va en aumento. Las fluorquinolonas, con respecto al estafilococo meticilina resistente, estas fluorquinolonas, cuando se descubrieron, tenían buena acción sobre estas bacterias. Hoy día ya se ha visto que muchas de estas cepas son resistentes a las quinolonas. Y también ocurre con la isoniazida, que tenía excelente acción sobre el Mycobacterium tuberculosis. Esta es una droga de primera línea para tratar la tuberculosis. Y ya se han detectado cepas resistentes. ¿Cómo se pueden clasificar según su grado de resistencia las bacterias con respecto a su grado de resistencia a los antimicrobianos? Nosotros podemos hablar de bacterias multiresistentes cuando este patógeno, esta bacteria es resistente por lo menos a 3 clases de antimicrobianos a las que habríamos esperado fuera susceptible. Extensamente resistente es cuando solo quedan 1 o 2 opciones de antimicrobianos frente a los cuales el microorganismo es susceptible. Y lo que vimos anteriormente, el pan resistente, es un patógeno resistente a todos los agentes antimicrobianos comercialmente disponibles. Aquí tenemos algunos ejemplos de resistencia codificada por mutaciones bacterianas. Entonces las bacterias pueden hacerse resistentes a la rifampicina por una mutación del gen RPOB que se va a traducir en una alteración de la unidad beta de la RNA polimerasa. Las bacterias hacerse resistentes a la streptomicina por una mutación en el gen RBCL que va a alterar la proteína del ribosoma donde se va a unir la streptomicina. Y también tenemos lo mismo, ocurre en el caso acá de las quinolonas, donde estos genes, el GIR-A, el GIR-B, el PAR-C y PAR-E, estos van a sufrir mutaciones que van a alterar la toposomerasa de tipo 2. También cuando se producen mutaciones en los genes ACR y MEXR, con respecto a quinolones y beta-lactámicos, va a haber una hiperexpresión de las bombas de flujo, bombas de expulsión. Cuando hay una mutación en el gen AMPC, la bacteria va a hacerse resistente a la penicilina cefalosporina por mutación por hiperproducción de una beta-lactamasa AMPC. Con respecto a los genes, cuando hay pérdida de la porina OPRD, la oporina OPRD es una porina de la membrana externa de la Pseudomonas aeruginosa. Y a través de esta porina penetran aminoácidos, por ejemplo, aminoácidos hacia el interior. Pero también penetran los carbapenem. Los carbapenem penetran a través de esta porina OPRD. Cuando hay pérdida de esta porina, las bacterias se hacen resistentes a los carbapenem. Y también pueden haber mutaciones en este gen RN, donde va a haber alteración de la unidad 23 del ARN ribosomal. Con respecto a los elementos genéticos que participan en la transferencia de genes de resistencia, los más conocidos, que ustedes ya lo vieron en las clases de genética, son los plásmidos, tramposones y los integrones.
aquí podemos ver cómo se produce la transferencia de genes de resistencia. Aquí tenemos una bacteria susceptible. Aquí tenemos una bacteria que presenta genes de resistencia que lo transfiere a esta bacteria sensible, lo transfiere a través de un virus. El virus es el que le va a transferir estos genes de resistencia por un proceso de transducción. Acá tenemos una bacteria resistente que le va a transferir genes de resistencia a través de un plásmido por un proceso de conjugación. Y por otro lado tenemos bacterias muertas en las cuales se han eliminado este ADN donde están genes de resistencia, y estos genes de resistencia son incorporados por un proceso de transformación hacia el interior de la bacteria. Entonces, las bacterias pueden adquirir estos genes de resistencia a través de un proceso de transducción, ¿no es cierto?, por los virus, transformación en que la bacteria que es resistente se rompe, ¿no es cierto?, y puede transferir a una bacteria sensible genes de resistencia, o por conjugación a través de plásmidos. Ahora, ¿cuáles son los principales mecanismos de resistencia codificados por plásmidos? Bueno, tenemos, ¿no es cierto?, tenemos dentro de los antimicrobianos, tenemos los beta-lactámicos, ¿cierto? Las bacterias se hacen resistentes, estos plásmidos codifican beta-lactamasa, estos plásmidos codifican, tienen genes que codifican estas enzimas beta-lactamasa que van a inactivar a los antibióticos beta-lactámicos, y estas beta-lactamasas pueden estar en gram negativo y gram positivo. También vamos a tener enzimas que van a inactivar los aminoglicósidos, acetilante, adenilante, fosforilante. Estas van a inactivar los aminoglicósidos y están presentes en los gram negativos y gram positivos. También puede haber un mecanismo, esto está codificado por plásmidos, de metilación en gram negativo que lo hace resistente a los aminoglicósidos. Pueden haber mecanismos que protegen la diana, o sea, que protegen dónde va a actuar el antibiótico. Eso es con las quinolonas, enterobacterias y gram positivos. Acetilación que pueden sufrir las quinolonas en bacterias gram negativos. Cambio de la diana en glucopéptidos en las bacterias como vancomicina, que ocurre en los enterococos. También tenemos procesos de metilación del ARN ribosomal en el caso de las macrólidas que se encuentran en bacterias gram positivas. En las tetraciclinas están codificados el mecanismo de resistencia por plásmidos a través de las bombas de expulsión activa. Se observa en gram positivo y gram negativo. Y también por plásmidos, codificados plásmidos, se pueden alterar la dihidrofolato reductasa, que lo hace resistente al trimestopin, que lo encontramos en bacterias gram positivas y gram negativas. Aquí tenemos mecanismos de resistencia, mecanismos bioquímicos de resistencia a los antimicrobianos. Bueno, tenemos en primer lugar la disminución, pueden ver aquí ustedes, disminución de la permeabilidad. Eso lo presentan las bacterias gram negativas por su membrana externa. Y esto puede deberse a pérdidas de porinas, alteración estructural de las porinas y también alteración del lipopolisacárido. Después tenemos el 2, modificación enzimática. Esto es por acción de enzimas inactivantes, como son las beta-lactamasas, ¿no es cierto?, que van a inactivar los antibióticos beta-lactámicos, enzimas modificadoras o inactivantes de aminoglicósidos, acetiltransferasa que inactiva el cloranfenicol, acetilasas de quinolonas. Después tenemos la expulsión activa, como ven ahí ustedes, expulsión activa. Bomba de expulsión en el cual el antibiótico ingresa y se elimina en forma activa el antibiótico hacia el exterior. Alteraciones de la diana. Expresión de la PEP2A. El PEP2A es una transpeptidasa. La PEP2A es una transpeptidasa que es codificada
por el gen MECA. MECA. Esta PDP2A no tiene afinidad, que actúa como transcriptidasa, no tiene afinidad por los antibióticos beta-lactámicos. Por lo tanto, los Staphylococcus aureus meticilina resistente se caracterizan porque ellos presentan la PDP2A. ¿Ah? Y esto hace de que estos sean resistentes, estas cepas sean resistentes a los antibióticos beta-lactámicos. Luego tenemos otra forma que pueden adquirir, que son las PVP en mosaico de Streptococcus pneumoniae. Cuando hablamos de PVP en mosaico, esto se debe a que, en este caso estamos hablando del Streptococcus pneumoniae, pueden adquirir fragmentos de genes que codifican PVP de microorganismos resistentes a los beta-lactámicos y los recombinan con genes que codifican PVP de cepas sensibles. Y ahí se forma este mosaico en las cuales participan los genes el PVP1A, el PVP2B y el PVP2X. Alteraciones de la topoisomerasa en el caso de las quinolonas. Alteración del peptidolicán en enterococo resistente a los glucopéptidos. Ahí en este caso, por ejemplo, acuérdense que la vancomicina se une a la D-alanina y D-alanina, ¿no es cierto?, a ese grupo. Pero si se cambia una D-alanina por una D-lactato, por ejemplo, ya no se puede unir. Nuevas vías metabólicas como el auxotrofismo de timina. Protección de la diana, proteínas de la familia QNR. Estas proteínas QNR son las que van a impedir que las quinolonas puedan actuar sobre la DNA girasa, ¿no es cierto?, o sobre la topoisomerasa 4. Y también puede haber en el caso de una hiperproducción de hidrofolato sintetasa. ¿Ah? Eso se debe a una hiperproducción de las dianas. Aquí tenemos un mecanismo, como yo le decía, resistencia a la vancomicina. La vancomicina se va a unir siempre a una D-alanina. Pero ¿cómo se hace resistente? Cambia una D-alanina por un D-lactato. Y ahí se hace resistente. Aquí tenemos diferentes sistemas de resistencia a las quinolonas, que pueden ser resistencia mediadas por mutaciones, mediadas por genes plasmídicos o mediadas por genes cromosómicos. Por otro lado tenemos la inactivación de los beta-lactámicos por beta-lactamasa. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, una bacteria gram negativa. Aquí está ingresando, ¿no es cierto?, un beta-lactámico hacia el interior. Y en el espacio periplásmico, este antibiótico es inactivado por una penicilasa, ¿no es cierto?, que es una beta-lactamasa, rompe el anillo beta-lactámico y tenemos acá el ácido peniciloico, que no tiene ninguna acción antibacteriana, que ha inactivado el antibiótico. Bien, con respecto a las beta-lactamasas, que se conocen más de 300 tipos de beta-lactamasa, estas se pueden clasificar en dos tipos: en las serino-beta-lactamasas, que también se pueden pertenecer, de acuerdo a una clasificación de Ambler, a la clase A, C y D, y a las metalo-beta-lactamasas, que de acuerdo a la clasificación de Ambler, pertenecerían a la clase B. Aquí tenemos otra clasificación de las beta-lactamasas de Bush, Jacobi y Madeiro. Con respecto a la beta-lactamasa, tenemos, por ejemplo, las TEM. ¿Por qué se llaman TEM? Porque derivan del nombre temoniera, ¿no es cierto?, de una paciente de la cual se aisló una cepa de Escherichia coli productora de beta-lactamasa. Hoy día se conocen más de 174 tipos de TEM. Otras son las ACHB, que se conocen más de 127, CTX, que correspondería a la TEM3, confía resistencia a cefotaxima. Las beta-lactamasas de espectro extendido, las BLE, derivan de beta-lactamasas plasmidiales, a las que por mutaciones concretas en los genes que las codifican, originan cambios en la secuencia de aminoácidos.
La enzima TEM1 contiene 263 aminoácidos. La alteración en 3 posiciones van a generar actividades de beta-lactamasa de espectro extendido. Las mutaciones de TEM1 y TEM2 ha dado lugar a una gran variedad con actividad de beta-lactamasa. ¿Ah? Aquí tenemos las sustituciones de aminoácidos, ¿no es cierto?, las secuencias de TEM. Y eso va a dar lugar a diferentes beta-lactamasa de espectro extendido de tipo TEM. También tenemos sustituciones aquí de aminoácidos en la secuencia del SHB1, dando lugar a las diferentes BLE SHB, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos definir una beta-lactamasa de espectro extendido? Bueno, podemos decir que son enzimas de configuración plasmidial, producen hidrólisis de beta-lactámicos de amplio espectro, es decir, cefalosporina tercera y cuarta generación y monobactámico, pero son inhibidas por los ácidos clavulánicos sulbactam y tazobactam. No afectan a los carbapenem ni a cefoxticina y cefotetal. Las cepas bacterianas productoras de BLE se encuentran en los hospitales, principalmente en las unidades de cuidado intensivo, y se caracterizan por ser lógicamente muy resistentes a los antibióticos, principalmente antibióticos beta-lactámicos. AMPC son enzimas cromosomales de la clase C en enterobacterias, excepto Salmonella y Klebsiella, no son inhibidas por el ácido clavulánico. La OXA es otra de la familia BLE, pertenecen a la clase D y al grupo 2D, y son las que presentan también esta resistencia a la oxacilina y cloxacilina, y son inhibidas generalmente por ácido clavulánico, y se pueden encontrar, ¿no es cierto?, en Pseudomonas aeruginosa. Tenemos la ACHB, que es un tipo de beta-lactamasa de espectro extendido que va a hidrolizar la cefalosporina tercera generación, como la cefotaxima, ceftazidima, a las otras cefalosporinas y el astrionam. Luego tenemos el otro tipo de beta-lactamasa, ¿no es cierto?, el segundo grupo, que son las metalo-beta-lactamasas, que pertenecen al grupo B y tienen un sitio activo que contiene zinc. Y las enzimas, estas metalo-beta-lactamasas, estas beta-lactamasas se llaman carbapenemasas, y son resistentes a todos los inhibidores de beta-lactamasa. Y ahí pueden ver ustedes cómo se han descrito 9 tipos de carbapenemasa, ¿no es cierto? Y esas más tienen, estos que ustedes pueden observar acá tienen más importancia desde el punto de vista epidemiológico. El cloranfenicol se inactiva enzimáticamente por acción de una enzima que es la acetiltransferasa. También es de origen plasmidial. Lo que se acetila puede ser uno o dos los grupos OH. Aquí tenemos el cloranfenicol, ¿no es cierto? Y tenemos como se acetila este grupo OH, se acetila, y posteriormente se va a acetilar el otro grupo. Y con eso el cloranfenicol queda inactivado. Por otro lado tenemos las enzimas que inactivan los aminoglicósidos, la acetiltransferasa, que son las que van a inactivar, van a actuar a nivel del grupo de los grupos amino, y sobre los grupos OH van a actuar la fosfotransferasa y las nucleotidil transferasa. Otro mecanismo de resistencia es la disminución de la permeabilidad celular. Esto ya lo dijimos, lo presentan las bacterias gram negativas porque esta presenta membrana externa. Y esto se puede expresar, esta resistencia, porque hay una disminución de las porinas de la membrana externa. Esto es muy frecuente, por ejemplo, esa resistencia es común en la Pseudomonas aeruginosa, por ejemplo. O pérdida de porinas, o bien una alteración estructural de las mismas. Luego tenemos otro mecanismo de resistencia que son las bombas de flujo. Existen 5 tipos de bombas de flujo, como pueden observar usted ahí.
Y las bombas de flujo están constituidas por proteínas de la membrana que utilizan procesos energéticos. ¿Ah? Utilizan procesos energéticos como pueden ser la fuerza motriz protónica y también el ATP. Y a través de estas bombas de flujo las bacterias excretan sus productos tóxicos. ¿Ah? Y en este caso también van a excretar los antibacterianos y van a mantener la homeostasis celular. ¿Mm? Bien, ahora vamos a ver cómo se estudian los antibióticos en el laboratorio de microbiología. Bueno, en el laboratorio de microbiología es muy importante determinar concentración mínima inhibitoria y concentración mínima bactericida. Vamos a ver cómo se determinan concentración mínima inhibitoria y concentración mínima bactericida. Bueno, aquí tenemos unos tubos con medio de cultivo, en el cual tenemos el antibiótico. El antibiótico está diluido, ¿no es cierto? Tiene una concentración de 16 microgramos por ml, 8, 4, 2, 1, 0,5, 0,25 y 0,12 microgramos por ml. Esa es la concentración del antibiótico que está en el medio cultivo. Luego agregamos el inóculo estandarizado, encontramos la bacteria, ¿no es cierto? Que tiene que estar ser equivalente el inóculo al estándar de McFarland 0,5. Entonces se coloca la bacteria en todos los tubos, se incuba a 37 grados Celsius por 18 a 24 horas y al otro día observamos los tubos. En este primer tubo, ¿no es cierto?, que se ve turbidez, aquí hay turbidez, hay crecimiento, crecimiento, crecimiento. Aquí no hubo crecimiento en estos tubos. Por lo tanto, la concentración mínima inhibitoria es el 1 microgramo por ml. Ya. Por otro lado, vamos a poner placas con agar nutritivo y de cada tubo ¿no es cierto?, vamos a sacar una cantidad, ¿no es cierto?, que puede ser 1 ml y lo sembramos en la placa. Incubamos por 18 a 24 horas y vamos a observar, ¿no es cierto?, al otro día aquí la aparición de colonias bacterianas. Aquí hubo crecimiento, aparición de colonias bacterianas. Aquí también hubo colonias bacterianas, aquí hubo crecimiento, aquí también. Pero acá ya, en este tubo, aquí ya lo que correspondería al tubo 2, no hubo crecimiento. Por lo tanto, la concentración mínima bactericida sería 2 microgramos por ml. Existen diferentes técnicas para determinar la sensibilidad a los antibacterianos. La que analizamos anteriormente es el método de dilución en caldo, donde se pueden determinar concentración mínima inhibitoria y concentración mínima bactericida. Por otro lado, tenemos otro método que es el método de dilución en agar, el método del epsilómetro, el ETES, que determina la concentración mínima inhibitoria, y el método de difusión en agar, el antibiograma, que es muy utilizado, ¿no es cierto?, cuando se realiza un examen microbiológico, en el cual se determina si hay o no hay infección, cuál es el microorganismo que está causando la infección y a cuál es sensible, a qué antimicrobiano es sensible a esta bacteria, y eso se observa por el informe del antibiograma. Entonces, vamos a ver en primer lugar el ETES. El ETES es un método de difusión, cual se siembra la bacteria, ¿no es cierto?, estudio, y se coloca una tira plástica que está impregnada con el antibiótico, que tiene un gradiente de concentración del antibiótico, donde se va a formar, ¿no es cierto?, el antibiótico va a diluir y se va a formar con una elipse, y a donde se corta acá, esta elipse aquí, en este punto, es donde se determina la concentración mínima inhibitoria. Bien, el antibiograma, más conocido como método de difusión en agar por la técnica de Kirby-Bauer. El antibiograma se puede realizar en bacterias aerobias o anaerobias facultativas de crecimiento rápido. No se puede realizar antibiograma a bacterias de crecimiento lento y bacterias anaerobias.
Para aplicarlo en forma simple, aquí se siembra la bacteria en estudio, ¿no es cierto? Y se colocan unos discos de papel, se llaman los sensidiscos, que están impregnados con antibióticos, y se dejan incubando a 37 grados Celsius, la estufa por 18 a 24 horas, y luego se observa el otro día si hay halo o no hay halo de inhibición. Aquí no se observan halos de inhibición, está indicando que la bacteria es resistente a esos antibióticos, y aquí se ven unos halos de inhibición que estarían indicando que estas bacterias podrían ser sensibles a los antibióticos. Este método de Kirby Bauer está estandarizado y para ello se utiliza el medio de cultivo que es el agar Miller-Hinton. El agar Miller-Hinton es el agar que se utiliza para hacer todos los estudios de sensibilidad a los antibióticos. Agar Miller-Hinton. ¿Por qué? Porque contiene los nutrientes necesarios para que crezcan todas las bacterias, y en segundo lugar no contiene elementos que puedan actuar, ¿no es cierto?, inactivar las bacterias. Entonces, en los medios de cultivo tenemos el agar Miller-Hinton, y también se puede utilizar en algunos casos también cuando se trabaja con con el cultivo líquido, con caldo Miller-Hinton. Bien, en una placa Petri entonces se coloca el agar Miller-Hinton, y este tiene que tener un espesor muy importante de 4 milímetros. Acuérdense que esto está todo estandarizado, por lo tanto te tiene que cumplir con lo que dice la técnica. 4 milímetros. ¿Cómo se prepara el inóculo? Vamos a suponer, ¿no es cierto?, de una persona tenía una infección, se le hizo un cultivo. Los cultivos, ¿no es cierto?, de las muestras clínicas generalmente son todos polimicrobianos, o sea, participan varias bacterias. Entonces el microbiólogo tiene que detectar cuál es la bacteria que está causando la infección. En este caso, por ejemplo, estamos en presencia de un Staphylococcus aureus. Entonces lo traspasamos a otra placa y de esta manera tenemos un cultivo puro. Aquí tenemos un cultivo puro de esta bacteria. Aquí le vamos a decir que, por ejemplo, es un Staphylococcus aureus. Bien. Nosotros vamos a tomar de aquí 3 a 5 colonias, ¿sí?, al azar. 3 a 5 colonias al azar. Y las vamos a colocar en un tubo con caldo Miller-Hinton, que puede tener 4 o 5 caldo Miller-Hinton. Ahí lo vamos a agregar, ¿no es cierto? Y lo vamos a incubar a 37 grados Celsius por 2 a 6 horas. ¿Por qué generalmente dejámoslo por 6 horas? Porque a las 6 horas las bacterias van a estar en fase de crecimiento exponencial. Esto quiere decir que están todas las bacterias vivas. Todas las bacterias están vivas. Entonces vamos a tener entonces en este tubito este cultivo bacteriano. Por otro lado, vamos a tomar un tubo con 2 ml de suero fisiológico. Y en este tubo que tiene 2 ml de suero fisiológico, a este tubo que tiene 12 ml de suero fisiológico, le vamos a ir agregando por gotitas gotas del cultivo, ¿no es cierto?, de este tubo, para ir adquiriendo una cierta turbidez. Una cierta turbidez que va a ser equivalente al 0,5 del estándar de McFarland. Eso se hace al ojo, ¿no es cierto?, al ojo, o se puede hacer con un espectrofotómetro. Cuando ya tenemos este tubo con la turbidez equivalente al estándar de McFarland, colocamos una tórula en este tubo, ¿no es cierto?, la mojamos y comenzamos a sembrar sobre la superficie del agar Miller-Hinton. Empezamos a sembrar y sembramos completamente, ¿no es cierto?, mojamos toda la placa con este cultivo. Y ahora seleccionamos los sensidiscos de antibióticos. Tenemos que elegir cuáles son los antibióticos que vamos a utilizar. Y es muy importante tener conocimientos de antibióticos, no colocarlo así al azar. Aquí uno tiene que saber de qué bacteria se trata y cuáles son los antibióticos que hay que utilizar. Y estos antibióticos se colocan con una pinza y se depositan separados sobre la superficie del agar. Y las placas se incuban por 18 a 24 horas a 37 grados Celsius.
Es muy importante, como estamos trabajando estos sensidiscos que uno los tiene guardados, realmente en el refrigerador, puede que muchos de ellos estén vencidos o inactivados, entonces hay que controlarlos, o sea, es un control de calidad. Y para saber si están en buen estado, digámoslo así, eh, utilizamos unas cepas control, unas cepas Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, que son cepas de colección, ATCC. Entonces, hacemos un sembramos esta bacteria, ¿no es cierto? Por ejemplo, Escherichia coli. Lo sembramos en toda la placa de Miller Hinton y colocamos un disco de amicacina. Y esta debe dar un halo que fluctúe entre 19 y 26. Si así ocurre, el sensidisco está en buen estado y se puede utilizar, ¿no es cierto?, para hacer un antibiograma de una muestra clínica. Entonces se colocan los sensidiscos, ¿no es cierto?, separados. Ahí estamos en presencia de una pseudomona, ¿no es cierto?, que da por la piocianina y pioverdina de un pigmento verde. Y bueno, aquí entonces, una cosa muy importante, los halos de inhibición no me están indicando que la bacteria es sensible. Para eso tenemos que ir a una tabla. Tenemos que ir a una tabla para ver si es o no, si es sensible o no es sensible. Pero ya algo nos indica, ¿no es cierto? Estos halos nos están indicando que puede que haya sensibilidad. Lo que sí está claro que aquí no hay halo y ahí sí que podemos decir claramente que la bacteria es resistente. Se mide el diámetro, ¿no es cierto? Se mide el diámetro y esto se mide, se expresa en milímetros. Es muy importante cuando uno coloca los sensidiscos, no se colocan al azar. Ojalá colocar antibióticos, sensidiscos de antibióticos bactericidas, más o menos cercanos, ¿no es cierto? Para ver si se puede producir esto. Esto me está indicando que hay sinergia entre estos dos antibióticos. Hay sinergia. Y esto es muy importante porque esto se coloca en el informe del antibiograma y esto le puede permitir al médico utilizar una combinación con estos dos fármacos. Y acá también puede ocurrir lo siguiente. Se puede producir, podemos separar aquí que hay antagonismo. Entre estos dos antibióticos hay antagonismo. Entonces, como yo les decía anteriormente, aquí hay que medir los diámetros, ¿ah? La zona de inhibición. Y una vez que ustedes miden la zona de inhibición, ustedes van a una tabla, ¿no es cierto? En que, por ejemplo, vamos a poner la amicacina. ¿Ah? Se utilizó un disco de amicacina y la bacteria va a ser resistente si el halo es menor o igual a 14 milímetros. Y es susceptible si es mayor o igual a 17. Caso, por ejemplo, de amoxicilina. Si el halo es menor o igual a 13 milímetros, resistente. Si es mayor o igual a 17, es susceptible. Ahora, si queda en un rango intermedio, se coloca que es intermedio, y ahí el médico tiene dos posibilidades: aumentar la dosis o sencillamente cambiar de antibiótico. Bueno, ya dijimos que en el laboratorio es muy importante, ¿no es cierto?, determinar concentración mínima inhibitoria en algunos casos. Y por el otro lado, ¿no es cierto?, se debe realizar en un examen microbiológico. Siempre el examen microbiológico termina con un antibiograma, que es lo que más le interesa al médico para saber cómo va a tratar al paciente. A menor cantidad de concentración mínima inhibitoria, más sensibilidad. Ahora, ¿qué factores hay que considerar para seleccionar un antibiótico? Cuando ustedes van a hacer, por ejemplo, un antibiograma, o el médico va a dar un antibiótico, es muy importante el huésped. Saber la edad del huésped, ver si se trata, por ejemplo, en este caso, de una mujer embarazada, a la cual ya sabemos que la gran mayoría de los antibióticos están contraindicados. Importante saber también la funcionalidad de algunos órganos.
del hígado, del riñón. Hay muchos antibióticos que está contraindicado administrarlos en pacientes, por ejemplo, que tienen insuficiencia hepática o insuficiencia renal, o también en alguna enfermedad concomitante. La inmunidad, importante. En pacientes inmunocompetentes, o sea, que tienen su inmunidad sana, se le pueden administrar antibióticos bacteriostáticos o antibióticos bactericidas. Pero en pacientes inmunodeprimidos no se le puede administrar antibióticos bacteriostáticos. Solamente se les administra antibióticos bactericidas. Es importante conocer también un conocimiento que se debe tener sobre los antibióticos con respecto a su farmacocinética y a su farmacodinámica. Interacción con otros medicamentos, es muy importante, sobre todo cuando se prescribe un antibiótico, y saber si estos antibióticos pueden interactuar con otros medicamentos que se le están dando al paciente. Otro punto importante es el conocimiento del microorganismo, en este caso conocimiento de la bacteria, de qué especie se trata. Si se tiene conocimiento sobre la sensibilidad que presenta los antibióticos a esta bacteria o su resistencia. Y ahora el ambiente, ¿de dónde es la muestra de dónde es la bacteria que ustedes están estudiando? Si es de origen hospitalario, es lo más probable que se trate de una bacteria multiresistente, ¿no es cierto? Si es de origen comunitario, de la comunidad, muy probable que presenta cierta sensibilidad a los antibióticos. Y los otros puntos, pues podemos estar en presencia también de una epidemia. Bien, todos estos puntos son muy importantes que se deben considerar para seleccionar un antibiótico.